Ok. Entonces, el día de hoy vamos a repasar nuevamente una clase que está disponible de manera asincrónica, que es sobre sistema endocrino y particularmente sobre hormonas tiroideas. Ya. Entonces, vamos, me falta poner esto acá. Recuerden que si hay alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier minuto levantando la manito ahí en la ventana de participantes. Entonces, el sistema de hormonas metabólicas tiroideas es un buen ejemplo en que nosotros vamos a mezclar varias cosas. Uno, lo que es el control homeostático a varios niveles, un sistema de control homeostático eh, que tiene que ver con varios bucles de retroalimentación negativa de hormonas controlando hormonas, ¿ya? Que es una característica bien particular del sistema endocrino, ¿ya? Que hay hormonas cuya función es específicamente producir eh, regulación de otras hormonas que a su vez esas otras hormonas tienen que ver con el efecto metabólico final. Y por otro lado, las hormonas metabólicas tiroideas introducen un tipo de regulación que es un poco distinta a lo que hemos estado viendo, que era básicamente, en el caso del sistema nervioso, llegaba un neurotransmisor, se unía a un receptor y se producían cambios que eran más o menos inmediatos. En el caso de las hormonas metabólicas tiroideas, y eso vamos a ver al final de esta revisión, principalmente tiene que ver con modulación de expresión génica. Es decir, sus efectos no son inmediatos, son el plazo de minutos y horas. Y eso es algo, digamos, bastante interesante porque eh, alude a mecanismos eh, que en cierta medida ustedes han visto en su curso de biología celular, espero, pero que eh, eh, son, digamos, tienen una escala temporal un poco distinta, ¿ya? Bueno, a manera de introducción, eh, el sistema metabólico tiroideo está, reside en una glándula en particular, que es la glándula tiroide, y en general, estas hormonas que son secretadas por este órgano tienen que ver con modular el metabolismo. A mayor excreción de estas hormonas al sistema circulatorio se va a producir un aumento del metabolismo, ¿ya? Y en particular, la producción de estas hormonas a partir de la glándula tiroides está regulada por una hormona reguladora que es eh, la hormona TSH, o conocida como tirotropina, que es secretada, perdón, por un órgano que se llama la adenohipófisis, ¿ya? También eh, eh, la tiroides secreta otra hormona que es la calcitonina, pero eso, en realidad, eso va a quedar un poco fuera del programa dadas las situaciones, ¿ya? De, de reducción del programa. Así que eso va a quedar como un pendiente. Y al igual como en la clase asincrónica que está disponible en el sitio web, que se vio el eje HPA, que es hipotálamo, pituitaria y glándula adrenal, aquí hay otro tipo de llamados ejes, que es el eje HPT, que es hipotálamo, pituitaria y tiroides, que son distintos grupos de células que secretan hormonas y generan lo que se llama una cascada de hormonas. Ahora, en términos del metabolismo, al igual que
muchas variables fisiológicas, como ustedes han aprendido, existe un cierto rango en que se ejecuta ese control homeostático por parte del organismo. Y ese es lo que llamamos un rango normal fisiológico. Cuando hay niveles altos de secreción de estas hormonas, tenemos un aumento de metabolismo. Y estamos en una condición que desde el punto de vista clínico se llama hipertiroidismo. Ahora, la gente que tiene hipertiroidismo tiene un metabolismo muy acelerado, baja de peso rápidamente, tiene trastornos de sueño, ¿ya? Em, a ver, alguien me escribe que hay una compañera esperando hace un tiempo para que la deje entrar, por favor. No tengo sala de espera. Ustedes entran directamente, ¿ya? Así que no... eh, la compañera que escribió aquí, dígale a ella que tiene que meterse al sitio web Podley y hacer simplemente clic, ¿ya? Aquí no hay sala de espera, ¿ya? Ok. Como si hubiera sala de espera, tendría que andar controlando, pendiente de dos cosas al mismo tiempo. Bueno, en el caso del hipertiroidismo, claro, produce un aumento del metabolismo y la gente baja de peso rápidamente. Tiene mucha sudoración, en general una sensación de tener mucho calor, ¿ya? Y pierden mucho peso y principalmente em, em, pierden mucha grasa corporal, ¿ya? Entonces es una manera un poco forzosa de bajar de peso rápido, ¿ya? Pero también está asociado a problemas de tipo cardíaco, o sea, un acelerado metabolismo implica una, una tasa cardíaca elevada, ¿ya? Y hay una característica que a veces está presente o no, que se llama exoftalmia, ¿ya? Ustedes seguramente han visto gente que tiene como los ojos muy prominentes, ¿ya? Esa gente que tiene hipertiroidismo, no necesariamente em, siempre tienen esa situación. Y eso se debe, por una parte, hay en parte inflamación de la musculatura que hay alrededor del ojo, pero también, como hay un metabolismo elevado, se elimina la grasa que rodea el ojo, ¿ya? Y eso da la sensación como que los ojos estuvieran salidos, ¿ya? Entonces, esa es más o menos la condición de hipertiroidismo. En el otro extremo está la condición de baja producción de estas hormonas, que se llama el hipotiroidismo, ¿ya? Y el hipotiroidismo se caracteriza por, obviamente, como estamos hablando de hormonas que controlan el metabolismo, un metabolismo bajo, subida de peso, ¿ya? Y eh, interesantemente, algo bueno, que está pasando en Chile es que muchas veces la condición de hipotiroidismo se confundía con depresión, ¿ya? De hecho, fue muy conocido que mucha gente, o más bien la comunidad de médicos, tendía a mal diagnosticar esta condición y lo trataban por depresión, ¿ya? De hecho, no sé si recuerdan, pero hace un par de años se hizo una campaña televisiva, de hecho, en que se llamaba Hacerse control de las tiroides para la gente que era diagnosticada con depresión, ¿ya? Porque como esta es una hormona que controla el metabolismo, digamos, lo que le pasaba a la persona es que físicamente se expresaba como un desánimo generalizado y eso se confundía con depresión. Entonces es interesante que algo que es súper evidente desde el punto de vista bioquímico o farmacológico, como ustedes pueden decir, que es medir, eh, medir la concentración de un metabolito particular, que es importante para el control homeostático del metabolismo, no se estaba haciendo aquí en Chile.
de manera rutinaria, ¿ya? Y ahora, hoy por hoy, cuando ustedes, si les toca hacerse un examen médico y un perfil bioquímico, lo más probable es que eso va a incluir la tiroides. Así que eso es algo que pasó recientemente eh, en, en la población chilena, y algo que ustedes se van a encontrar profesionalmente en el mundo de la química y farmacia, ¿ya? Que no pasaba de aquí hace 10 años atrás, ¿no? Entonces es un aspecto interesante como la práctica clínica va cambiando, asociado a las prevalencias no detectadas de enfermedades en la población chilena. Y esto guarda una cierta relación también con la diabetes tipo 2, qué sé yo, y otras cosas a las cuales nuestra población chilena tiene una cierta propensión. Ok, entonces eso es el aspecto clínico. Ahora vamos a lo que nos interesa ahora son los aspectos un poco de regulación fisiológico y de biología celular. La hormona TSH, la que controla la producción eh, de T3 y T4 por parte de la tiroides, eh, molecularmente es una glicoproteína constituida de dos unidades. Ahora, lo interesante para los que les interesa la biología molecular es que la subunidad alfa em, forma parte de similitud estructural con muchas otras hormonas. Y la parte que le da la especificidad de acción es la subunidad beta, ¿ya? Y ese va a ser específico, es como lo que va a ser reconocido por el receptor de TSH. ¿Y cómo ocurre este control? Eh, eh, o sea, bueno, aquí me faltó una figura, vamos a retroceder rápidamente. Ups, aquí. Entonces ahora vamos a escalar a través de este eje, del eje HPT, a ver los distintos sistemas de control y específicamente la regulación celular y a nivel de la tiroide, a nivel de la glándula pituitaria o adenohipófisis y a nivel del hipotálamo, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando cada uno de los controles de hormonas que controlan hormonas en esos distintos niveles para el caso del control del metabolismo de la tiroides, ¿ya? Entonces volvemos rápidamente donde estamos. Ahí. Y como ustedes saben, al igual que el sistema nervioso, tiene que existir un receptor para esta hormona. Y en el caso, en la clase sincrónica que vimos que está disponible, que se vio generalidad del sistema endocrino, en general, las hormonas endocrinas hay como dos vías en la cual actúan los receptores. Uno, las vías que tienen que ver con regular el metabolismo celular a través de la cascada, perdón, del AMP cíclico, que es el caso de la TSH, o otra vía particular son receptores que están acoplados a la vía de la fosfolipasa C, ¿ya? Que eso lo vamos a ver porque esos dos mecanismos están presentes en esta eje HPT, ¿ya? Entonces es muy interesante saber dónde está, eh, dónde reside cada uno de los mecanismos de control de esta cascada de hormonas, que no es el mismo. Entonces ahora estamos en la tiroides, recordar. Perdón. eh, sí, estamos en la tiroides y vamos a ver el mecanismo de acción de la TSH sobre las células de la tiroides. Entonces el TSH que está producido por allá arriba en la adenohipófisis baja, llega a la tiroides y se une a un receptor eh, del tipo metabotrópico, ya si queremos utilizar la, la, la misma nomenclatura que cuando vimos sistema nervioso, que lo que gatilla es una cascada proteína dependiente de proteína G-alfa, y eso va a redundar en cambios en los niveles de AMP cíclico, ¿ya? Y eso genera la unión del TSH que viaja por el torrente sanguíneo, genera un aumento de AMP cíclico. Y el AMP cíclico puede generar varios efectos, y uno de esos
en las células de la tiroides activa un tipo de transportador bien particular, se llama el transportador Syn-Porter sodio-yodo. Eh, Recordemos que los tipos de transportadores que hay básicamente son aquellos que eh, hacen un intercambio de una sustancia que está en el extracelular por una que está en el intracelular, y ese sería un tipo de transportador anti-Porter, ¿ya? O sea, deja entrar en una dirección, deja salir en otro, y están los sin Porter, los que transportan dos sustancias en el mismo sentido, ya sea para adentro o para afuera. En este caso, este es un transportador sin Porter que se aprovecha de la gradiente de sodio, que nosotros sabemos que existe más sodio fuera de la célula que el interior de la célula, y tiene un sitio de unión, como muestra aquí la figura, para em, dos cationes de sodio y un anión de yodo, ¿ya? Y se une el sodio, se une el yodo, deja entrar el yodo y también deja entrar el sodio acá. Como se pueden imaginar, existirá en alguna parte una bomba sodio-potasio ATPasa que restablecerá el gradiente a través de la célula. Pero esa parte no la mostramos aquí. Entonces, básicamente, la acción de la TSH es aumentar la entrada de yodo al interior de las células de la tiroides. Y ahí se producen eh, varios efectos, y no vamos a entrar en los detalles del proceso, pero básicamente lo que se produce es un mecanismo de- de- llamado de iodinación, ¿ya? Si lo tradujéramos literalmente al español, que básicamente existen estas estructuras que son proteínas que se llaman las tioglobulinas, que tienen estos grupos acá, son yodados. Se le pega el yodo a estos anillos que hay acá, y después, en etapas posteriores, eh, se produce lo que se llama una conjugación. Se pega uno de estos grupos a otro grupo adyacente a través de un puente éster acá, ¿ya? Y se va conformando en esta estructura la T3 y la T4. Eso pasa físicamente este es un esquema de la tiroides, ¿ya? Que eh, está presente en una parte interior de unos, no podemos llamar vesículas, sino que compartimentos sería lo más apropiado. Están rodeados por células de la tiroides, como muestra el esquema aquí, que son un tipo de coloide, ¿ya? Es decir, una mezcla entre agua y proteínas, ¿ya? Rodeadas por estas células que producen esta glicoproteína que se llama tiroglobulina, la cual va a ser sujeta a iodinación, ¿ya? Ahora, el, um, siguiendo con el proceso, eh, eh, nos habíamos quedado en esto. Lo que va a pasar, y en el esquema que aparece aquí en el extremo superior derecho, es que eh, em, hay a través de muchas enzimas que participan del proceso, hay, hay producción de la, de la, de la T3, que es la 3,5,3 triyodo, triyodotironina, la T3, o la llamada la tiroxina. Ahora la diferencia, si lo vemos en la siguiente esquema, la diferencia estructural de la tirodotironina respecto a la tiroxina es simplemente un yodo, ¿ya? Este tiene 4 átomos de yodo, esta tiene solo 3. ¿Ya? Y existe, después de pasar por todos estos procesos que no vamos a entrar en detalle,
al interior de este coloide, donde hay enzima, se va a producir una excreción hacia el torrente sanguíneo de estas dos formas, la tiroxina, que sería el T4, y la triodotionina, que sería el T3. Y viajan a través del organismo disuelto en el plasma a través de todo el cuerpo. Bien, otro efecto que tiene la TSH es un efecto de generar una hiperplasia de las células que se producen este coloide. Hiperplasia en general quiere decir un aumento del tejido y por proliferación celular. Ahora, pueden ser hiperplasias del tipo patológicas, por ejemplo, si uno de los efectos que tiene la presión arterial alta es generar un aumento de la cantidad de células cardíacas a nivel del corazón, del músculo cardíaco, porque tiene que hacer más esfuerzo para bombear, y eso produce una hiperplasia, una hipertrofia, un crecimiento del órgano. Y algo similar pasa acá. Si hay mucha TSH presente, se produce más mitosis de estas células que van a generar un aumento de la producción de T3 y T4. ¿Ya? O sea, no solamente tiene que ver con la activación de esta producción de T3 y T4 por ingreso de yodo, sino que tiene que ver con aumentar la cantidad de estos coloides disponibles para hacer este proceso, a través de la proliferación celular de estas células. ¿No? Ahora vamos a subir en este esquema de tres partes de control hormonal, vamos a subir un escalón o retroceder, como ustedes lo quieran ver, hacia la adenipófisis. ¿Ya? Entonces, la TSH, a su vez, es regulada por la hormona liberadora de tirotropina que se llama la TRH. ¿Ya? Recordemos que TSH, el nombre corto de TSH es tirotropina. ¿Ya? Entonces hay una hormona que regula esta otra hormona que a su vez regula eh, la producción de T3 y T4. ¿Ya? Entonces, TRH regula TSH y TSH regula T3, T4. Y la TSH es producida en la parte anterior, en células de la glándula pituitaria. Entonces, ¿cómo un poco el control homeostático de esto? ¿Ya? Resulta que las variables que están sometidas a control homeostático, en este caso el TSH, depende de dos factores, y está ejemplificado aquí por una balanza. Por un lado, por la cantidad de T3 y por otro lado, por la cantidad de TRH. La TRH estimula la producción de TSH. ¿Y dónde está la retroalimentación negativa aquí? ¿Ya? Está la siguiente, que cuando aumenta la cantidad de TRH, el TSH, así como pueden ver en este efecto especial, ¿ya? Aumenta de tamaño, es decir, que aumenta la concentración de TSH. Pero la consecuencia que tiene el aumento de la concentración de TSH, como vimos hace algunos minutos, tiene que ver con una mayor producción de T3 y T4. Entonces, por eso que el otro lado de la balanza aumenta la, eh, va a generar finalmente esta situación, que es que un aumento de T3. ¿Ya? Y la variación de los niveles de T3 va a ser una señal para disminuir la cantidad de TSH y de TRH. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Es lo que vamos a ver a continuación. Como dijimos, la TSH se produce en la adenipófisis y a través de un grupo muy pequeño de células que se llaman los tirotrofos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo regular la producción de TSH? Entonces, aquí están los actores. Entonces, tenemos el torrente sanguíneo, tenemos la TRH que viene de allá arriba del hipotálamo, y obviamente hay un receptor. Pero aquí es diferente de lo que veíamos
eh, hace un rato con la TSH. En el caso de la TRH, ¿ya? Lo que se activa es un receptor metabotrópico ligado a la fosfolipasa C, ¿ya? Y em, los efectos que tiene son dos. La fosfolipasa C lo que hace es degradar el diacilglicerol y genera dos metabolitos. Perdón, el PIP2, el inositol difosfato, y genera dos metabolitos. Uno es el diacilglicerol y el otro el IP3. Y estos dos activan dos señales dentro de estos tirotrofos. Uno es, activa una proteína quinasa, la fosfoquinasa C, como toda proteína quinasa, lo que hace es fosforilar, ¿ya? Y fosforila a otras proteínas. Y el mecanismo de acción de dónde va a fosforilar se une a un receptor de TRH y lo que hace ese receptor de TRH es un factor de transcripción. Resulta que cuando ustedes vieron transcripción génica, la formación del complejo de transcripción em, eh, que incluye la RNA polimerasa, por ejemplo, requiere de otras proteínas auxiliares, ¿ya? Y, y algunas de esas proteínas auxiliares son lo que se llaman factores de transcripción, que son un factor limitante para que ocurra la transcripción en particular de esa parte material genético para generar el RNA mensajero. Entonces, en el caso particular del TRH, lo que hace el TRH es unirse a un receptor en particular, que es un factor de transcripción, y que lo que hace es iniciar la transcripción, aquí está el primer efecto génico, de RNA mensajero para producir TSH. Y el TSH, bueno, viaja al medio intracelular, o sea, fuera del núcleo, se produce este RNA mensajero y se empieza a sintetizar TSH. Pero ese TSH queda almacenado en vesícula, que es esa vesícula que muestra aquí. Pero interesantemente, de manera paralela, el IP3 lo que va a hacer es unirse a otras vesículas que contienen calcio. Y ese calcio se va a liberar al medio intracelular y va a generar la fusión de estas vesículas que contienen TSH, la membrana de los tirotrofos, y va a producir secreción de TSH. Entonces, interesantemente, y esto es lo bonito de la biología celular, esta, este mecanismo se parece mucho a la liberación de neurotransmisores en los terminales presinápticos, ¿ya? Es muy probable que yo no lo recuerdo bien, que estén involucradas las mismas proteínas de fusión de membrana que producen la exocitosis del TSH, ¿ya? Entonces, es muy bonito cómo estos mecanismos de calcio se repiten, no son exclusivos de las neuronas, sino que son muchos mecanismos que están presentes en otras células en otros procesos. Entonces, la unión de TRH genera estas dos cosas: aumento de la transcripción de TSH, por lo tanto, aumento de producción de TSH, ¿ya? Produce mayor RNA mensajero, se produce síntesis de TSH y se almacena en vesícula, y por otro lado genera un efecto de facilitación de liberación de TSH a través de vesícula. Okay, entonces, ¿cómo va la historia hasta el momento aquí? ¿Cómo va esta regulación? Entonces, por un lado, vimos que la TSH va en la tiroides, genera la producción de T3 y T4 por ingreso de yodo, ¿ya? Y también por proliferación celular, y eso aumenta T3 y T4, y ahí está un circuito de retroalimentación negativa. Entonces, ¿cómo se hace la retroalimentación negativa? ¿Ya? ¿Cómo frenamos esta parte que tiene que ver con un aumento de la señal de TSH y produce un aumento de T3? ¿Dónde está el bucle de retroalimentación negativa para que se disminuya la cantidad de TSH? ¿Ya? Bueno, ahí está la pregunta. Bueno,
Entonces resulta que para que eso ocurra tiene que haber un receptor para sensar los niveles de T3 o T4. Y ese receptor es de tipo intracelular. Y, y los tirotrofocitos que están en la adenohipófisis, hay un transportador que transporta el T3 y el T4 hacia el interior de la célula. Ya, primera cosa, necesitamos que sea sensado los niveles de T3 en la adenohipófisis, y para eso hay un transportador. Y lo interesante es que aquí son la señal, y esto es un aspecto importante, la señal que se sensa no es el T4, ¿ya? Sino que es los niveles de T3. ¿Por qué? Porque en los tirotrofocitos existe una enzima que se llama deiodinasa, que lo que hace es que toma el T4 y le saca un yodo. Así que a fin de cuentas, lo que es medido por la célula es la concentración de T3. Y existe un receptor eh, al interior de estos tirotrofocitos que se llama complejo TRH, que quiere decir complejo receptor de receptor de hormona tiroidea, que lo que hace es tomar el T3, que el T3 está mostrado como un circulito, como un triangulito, perdón, se une al receptor de TRH y, eh, sorpresa, nuevamente este complejo se une a otros factores de transcripción, y lo que tienen es un efecto inhibitorio en la producción de TSH. Entonces, como dice ahí, el TRH junto con la T13 se internaliza al núcleo y son capaces de inhibir la transcripción de TSH. Entonces ahí cerramos el ciclo que habíamos visto acá, claro, de retroalimentación negativa. Entonces, por un lado, la TRH que viene de arriba aumenta la producción de TSH, TSH acá abajo en la adenohipófisis produce un aumento de T3, y cómo se disminuye a su vez la TSH con este mecanismo que tiene que ver con, al igual que la TRH aumentaba la transcripción, el T3 va a ser una señal que va a llegar muy posterior, que va a disminuir la transcripción a través de la inhibición con estos otros factores de transcripción, ¿ya? Entonces aquí vemos que TSH es un factor limitante que tanto su producción, su transcripción de RNA, de ADN a RNA mensajero y a proteína es regulado de manera génica, directamente en la expresión génica, pero también la inhibición de eso tiene que ver con regulación génica. Entonces estamos introduciendo nuevos mecanismos que no habíamos visto antes, que tienen que ver con la regulación de expresión génica. Y el último paso, ya llegando hasta arriba, es cómo se regula el TRH, ¿ya? Entonces, existen neuronas, ya, que está la parte interesante, que todo esto empieza con señales que vienen de neuronas, ¿ya? Que son neuronas que están en el hipotálamo, en dos sectores del hipotálamo, están ahí ejemplificadas en verde, se llaman el núcleo arcuato y la eminencia media. Y esas neuronas eh, lo que hacen que otras neuronas, circuitos que no vamos a ver en este minuto, activan o inhiben la actividad de estas neuronas que producen la TRH, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una señal eh, que modula la producción de TRH es el frío. Entonces, como muestra este esquema, el frío genera un aumento de TRH, y ya vimos que el aumento de TRH va a generar un aumento de TSH y un aumento de T3 y T4. Y eso en general genera un aumento
de la tasa metabólica, mayor producción de calor y un aumento en la temperatura. ¿Ya? Y eso sería como mover esto hacia el lado del hipertiroidismo. Por otro lado, situaciones de estrés también son señales que activan la producción de TRH. ¿Ya? Entonces tenemos que tanto el frío como el estrés generan finalmente un efecto de aumento de la tasa metabólica. Entonces hay un montón de neuronas que hacen sinapsis que vienen de otros sistemas que se están encargados de sensar estas señales y que su efecto final va a ser activar eh, a, la producción de TRH en estas neuronas. Ahora, lo interesante es que aquí hay, ese mecanismo tiene que ver con regulación génica también. Entonces, básicamente, esas otras neuronas, que nos vamos a ver el mecanismo en detalle, lo que hacen es regular la producción de TRH a través de modular un sistema que se utiliza en, en varios sistemas de transcripción, que es el sistema CREB. Y esto tiene que ver con el AMP cíclico. El factor de transcripción CRE significa elemento de respuesta a AMP cíclico. Y el factor de llamado CREB es un factor que modula, fosforilándose o desfosforilándose, modula la activación de este factor de transcripción CRE. Así que también hay un efecto de la transcripción de TRH, depende de expresión génica mediada por este factor de transcripción CRE. ¿Ya? Entonces, estas señales que vienen del entorno, como el frío, como el estrés, van a modular esto y generar toda esta cascada de reacciones, de respuestas homeostáticas que vimos acá. ¿Ya? Bueno, pero ¿qué es lo que hace el T3 y el T4? Finalmente, ¿ya? Después de ver toda esta regulación, eh, pasa de hormonas regulando hormonas. ¿Cuál es el efecto que tiene el T3 y el T4? Como vimos hace unos minutos, la triodotironina o T3 es la molécula biológicamente más activa, porque vimos que había enzimas que le sacaban al T4, le sacaban al T4 un yodo y se transformaban en T3. Y el T3 en realidad es el que era sensado por la célula, ¿ya? Pero el T4 tiene la particularidad de que es una mayor afinidad a proteínas del plasma. Entonces, no se extrañen aquellos de ustedes que tal vez están en esta condición de hipotiroidismo, que cuando uno ve, le recetan eh, 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 em, le dan un medicamento para aumentar los niveles de T3 y T4 en el organismo, lo que te recetan es T4. ¿Por qué? Porque el T3 se sintetiza a partir, o sea, se puede producir a partir del T4. Y el T4 va a ser mucho más fácil de que se mueva a través de todo tu organismo porque tiene una mayor afinidad a las proteínas del plasma. Entonces es más fácil de, de que el efecto sea más rápido a través de T4. Porque, como dice acá, se convierte a T3 una vez que entra al interior de la célula. Entonces, si usted tiene hipotiroidismo y le recetan, eh, eh, le recetan hormona tiroidea, lo más probable es que esa hormona sea del tipo tiroxina, es decir, T4. De hecho, en la farmacia se vende como T4. Ahora, si nos vamos al lado de una célula cualquiera, ¿ya?
Eh, la T3 y T4 ya lo habíamos mencionado hace un rato, pero que eh, eh, estas hormonas ingresan al interior de la célula a través de una familia de transportadores que se llaman los transportadores de monocarboxilato. Entonces, esto es un campo de estudio, pero se piensa que en algunos casos de poca sensibilidad al T o el T4 tiene que ver con mutaciones a nivel de estos transportadores, ¿ya? Eso sería, por ejemplo, explicaría estas condiciones de poca acción eh, de la T3 o la T4 en las células, ¿ya? Pero vamos a entrar en detalle de eso. Entonces, como habíamos visto eh, hace un rato, el T3, su mecanismo de acción tiene que ver con regular la expresión génica y a través de un elemento que se llama el elemento de respuesta tiroides que se llama TRE, ¿ya? Y lo que hace esto es que se une a ciertos motores para la producción de esas proteínas, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de proteínas? Lo interesante de eso, eh, que esas son proteínas vinculadas al metabolismo, ¿ya? Ahora, pueden ser proteínas estructurales vinculadas al metabolismo, a enzimas que tengan que ver con el metabolismo, o otras enzimas que regulen el metabolismo de otras sustancias como carbohidratos o como lípidos, ¿ya? Entonces, como dice este esquema, el T3 tiene que ver con genes del metabolismo, ya sea con producción de RNA mensajero, de enzimas que regulan el metabolismo de la grasa, de las proteínas o de los carbohidratos. Entonces, aquí hay un ejemplo de una regulación de RNA mensajero de la T3 que tiene que ver con enzimas que regulan la gluconeogénesis, perdón. Entonces, varias de las enzimas que tienen que ver con, la, eh, con la producción de glucosa, por ejemplo, ¿ya? Eh, su expresión como, em, como producto génico que va a ser la enzima está regulada por T3. Entonces aquí hay un ejemplo de que las enzimas intermedian cada uno de estos pasos en la producción de glucosa, ¿ya? Son enzimas cuya transcripción está regulada del T3. Entonces aquí tenemos una manera en la cual se controla el metabolismo a través de la producción de las enzimas que tienen que ver con la producción de glucosa. Obviamente, eh, mientras más de estas enzimas estén disponibles, van a poder realizar cada una de las etapas de la gluconeogénesis, como muestra el esquema. Otro, eh, otra manera es que ustedes saben que está la transcripción del RNA mensajero, y después está la producción de las proteínas, en este caso enzimas del metabolismo, pero bueno, eso es bajo el supuesto de que los aminoácidos están disponibles para ser utilizados para la síntesis de esta enzima. El T3 también tiene que ver con activación de ciertas proteasas que degradan proteínas y generan los aminoácidos para que estén disponibles para ser utilizados, como muestra este esquema acá, en la producción de eh, las enzimas que son intermediarias de la producción de glucosa, ¿ya? O sea, no solamente tiene que ver con la enzima que convierte distintos intermediarios hasta llegar a la glucosa, sino que provee los aminoácidos necesarios para que se produzca la síntesis de esas proteínas que son enzimas. Entonces, ahí tenemos otro efecto más de la T3. También, también el T3 está involucrado
en regulación durante el desarrollo prenatal y postnatal del sistema nervioso. O sea, tiene un poco sentido, como tiene que ver con producción de elementos, obviamente en una etapa de que hay mucho desarrollo de nuevas estructuras, nuevos órganos, se necesita producción de mayores proteínas y de enzimas, ¿ya? Por lo tanto, a nivel, por ejemplo, neurológico, están involucrados en la mielinización de neuronas, diferenciación, migración de neuronas, ¿ya? Eh, si alguien quiere, digamos, dedicarse a la carrera científica del estudio del metabolismo, las hormonas tiroides dan mucho que hablar porque están involucradas en muchas cosas, ¿ya? También a nivel eh, de desarrollo del esqueleto, tienen que ver con formación de hueso, con maduración de hueso, con degradación del hueso para reutilizarlo nuevamente y producir más hueso en otra parte cuando hay situaciones de reparación de hueso, por ejemplo, ¿ya? Y también tiene que ver con el desarrollo muscular a nivel de las células que están involucradas en el desarrollo muscular, como los mioblastos, ¿ya? Tiene que ver con la producción de esas células, también con la producción de las estructuras que agrupan esas células, como son las fibras musculares, ¿ya? Y eso sería este repaso súper rápido de uno, control hormonal de hormonas que controlan hormonas, que vimos que es bastante complejo, de las hormonas tiroides, y por otro lado, los efectos que tienen las hormonas tiroides, que no son un efecto inmediato, como vimos en el caso del sistema nervioso, sino que tiene que ver con regulación de la expresión génica de proteínas, y muchas de ellas proteínas de tipo funcional, ¿ya? Es decir, enzimas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Muy bien, No, profe. ¿no? Ok, entonces eso sería la clase de hoy. Como, le, como les comenté al principio, a partir del lunes ustedes entran a clases con el profesor Leonel Rojo, van a entrar a sistema cardiovascular y cuando ya estén en materia de sistema cardiovascular les voy a enviar la guía del laboratorio de cardiovascular y que vamos a seguir trabajando en con el mismo formato, ¿ya? Vi que varios ya enviaron sus trabajos, así que ya voy a empezar a corregir los trabajos, van a tener sus notas de laboratorio, ¿ya? Pero nosotros no va a ser la última vez que nos vamos a ver en el laboratorio y nos vamos a ver más adelante cuando yo retome como las últimas 4 clases, creo, del curso. Eh, hay una, mm, hay una prueba calendarizada, ¿ya? Es una prueba larga, ¿ya? Yo les recomiendo fuertemente que revisen la clase anterior en que hice un repaso, ¿ya? De las partes fundamentales. Así que si ustedes son capaces de eh, contarse a sí mismos el repaso que yo hice y de entender cada una de las diapos, yo creo que van a estar bastante bien. La prueba consta de una parte de alternativas que vale muy poco, eh, y por motivos, digamos, éticos son fácilmente copiables, y una parte de desarrollo. Entonces, tal como está puesto en las instrucciones, les encargo encarecidamente de que no se copien las preguntas de desarrollo, porque eso es copia y ustedes saben que la copia es sancionada. Ustedes, si bien es cierto, el tipo de respuesta puede ser similar, la redacción, como son personas distintas, es esperable que sea distinta, ¿ya? O que ingresen, eh, ¿cómo se llama? Eh, cada uno tenga su propio estilo de redacción. Ahora, la prueba, hay suficientes preguntas
tanto desarrollo como alternativa. Así que lo más probable es que a todos les toque una prueba distinta. También va a ser una especie de experimento porque se supone que ustedes la van a activar eh, y va a quedar activa por 3 horas. Si se pierde la conexión, se supone que la pueden retomar, ¿ya? Pero eso hay que probarlo, ¿ya? En el escenario real de su situación particular. Y recuerden que si tienen algún problema grave de conexión, me lo tienen que informar. Cuando apenas estén disponibles, manden un correo electrónico. Y lo más probable que pase es que esa situación, si ustedes no pudieron rendir la prueba, quede pendiente para fin de semestre. Está calendarizado una como de zona de recuperación, ¿ya? ¿Ya? Y si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá. Profe, Dígame. si tenemos alguna duda como con la prueba, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Le mandamos un mail o algo? ¿O qué cosa? No está establecido eso en las partes de los acuerdos. ¿Y cómo lo podríamos hacer en Bueno, caso de que la nos única surja una manera, duda bueno, de real? sí, esas son las consecuencias no pensadas del petitorio. En época normal, ustedes deberían hacer la prueba en el horario del curso y ahí tienen disposición del profesor a estar presente toda la prueba. Como la cosa está en horario que no es del curso, no es de la jornada laboral del profesor, el profesor no está disponible. Ok. Ah, ya. Profe, y con respecto a las clases de profe Leonel, ¿él nos va a mandar otro link o es el mismo que estamos ocupando? No, yo le voy a recordar en unos minutos más que profesor mande una sesión Zoom recurrente. Este link ya no va a estar válido hasta que volvamos. Así que yo le voy a decir que me mande el link para ponerlo en el mismo enlace que ustedes ingresan, ¿ya? Voy a eliminar lo otro. Traten ante cualquier duda, traten de hacerlo la vía como normal, o sea, bueno, no normal, pero ingresan a Moodle y hacen clic donde dice enlace, la clase los lunes. Voy a procurar de que eso cambie con el nuevo enlace. No se queden con este enlace que quedó ahora porque el enlace de mi Zoom, ¿ya? Entonces yo tenía que levantarme todos los días, habilitarle al profesor Leonel Rojo que se meta y eso no va a pasar, ¿ya? Entonces le voy a decir al profesor que él genere su propio enlace, su propia sesión y yo le voy a pedir que me mande el link para que lo copiemos ahí, ¿ya? Así que por favor Ya, que no pues, ande nadie gracias. perdido por ahí, ¿ya? Gracias. Profe, Dígame. ¿y se sabe cuántas preguntas van a hacer de cada ítem de desarrollo?